Agradecemos nuestro maravilloso Dios, el privilegio de acercarnos a ti, hasta el lugar santísimo, donde podemos tener la seguridad de que está nuestro mediador y representante, Cristo Jesús, el justo. Gracias, Padre bondadoso, por encontrarnos en esta hora, deseosos de aprender más de tu palabra, de poder acercarnos más a ti para reconocerte como nuestro maravilloso Dios que ha hecho, está haciendo y ha prometido hacer todo para que podamos llegar a ser salvos, santos. Pedimos, Señor, la bendición especial para la persona que va a dirigir este mensaje y que nos guíes, oh Señor, para que podamos comprenderlo. Pedimos la influencia de tu Espíritu Santo que pueda acompañarnos en esta hora. Gracias, oh Dios. Bendiciones que pedimos en el nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, Jonathan. No hubo problemas. Te escuchamos perfecto, gracias a Dios. Y bueno, Gloria. pues no les mencioné. Sí, no les mencioné en esta noche, pues bueno, tenemos el gusto, el privilegio, la felicidad de tener a Martica una vez más conduciendo esta noche nuestro estudio de Romanos. Así que Martica, buenas noches, bienvenida. Nos alegra verte y bueno, pues ya el tiempo es para ti. Que Dios nos ayude y bueno, sea una noche de bendición. Ay, Joa, muchísimas gracias, me encanta verlos a todos y qué rico. Yo le decía a Joa que mis martes en la noche son reservados completamente para el club de estudio y la emoción que llegue es como que, ay, ya es martes en la noche. Así que, pues muchísimas gracias por conectarse hoy y vamos a seguir porque tenemos, mejor dicho, la clase de hoy va a estar súper chévere porque vamos a contar también con Fabián Cardoso y les voy a mostrar algo súper especial que él preparó. Entonces voy a iniciar compartiendo la pantalla. Perdón, abro aquí mi pantalla. Listo. Entonces, la primera pregunta. Y la razón de incluir esta pregunta aquí es porque debo confesar, yo no había entendido justificación por la fe hasta hace unos meses y creo que ha sido gracias al club de estudio y a lo que hemos estado leyendo de Romanos. Por fin estoy entendiendo y hablábamos con José hace unos días que esto es un proceso de cuestionarnos lo que habíamos creído y lo que nos habían enseñado desde nuestra infancia, porque muchos de nosotros nacimos en la iglesia y este es el momento, o sea, 30 años después estoy entendiendo por fin qué es justificación por la fe. Y gracias a Dios, o sea, gracias a Dios que esta verdad está siendo revelada. Pero pues esta misma preocupación me lleva a esta pregunta y quisiera compartirla con todos ustedes. Entendemos, o sea, sabemos qué es en términos sencillos, porque muchas veces podemos hablar de justificación por la fe y citar una cantidad de versículos, pero lo hemos entendido en cómo se aplica a mi vida e incluso quería pedirles si alguien desea en 30 segundos, en una frase, describir justificación por la fe, cómo lo entiende de manera personal. Y invitarlos también a hacer el ejercicio. Si queremos escribir o esta noche antes de dormir, pensar un ratito, meditar, ¿qué significa justificación por la fe para mí? Para mí en mi vida cristiana y en mi relación con Jesús y en mi justificación. Entonces tenemos como 1 minuto, 2 minutos para alguien que quiera compartir. Y tiene que ser súper sencillo, no necesitamos una exposición, 30 segundos máximo. O si prefieren escribirlo, o si todos estamos listos para escuchar a Fabián para que él también nos explique, porque esta pregunta la hice hace unos días, el sábado. Por aquí veo el chat, perdón. Gracias, Monita, qué pena que no había visto. La gráfica de toda ingeniera, dice la Mona. Antes de la cruz, justificación, después de la cruz, santificación. Gracias, Monita.
Bueno, hola. Hola a todos. Hola. Es que estoy comiendo, por eso no, pero no me van a entender la gráfica. Pero cuando a mí me hablaban de eso, hay un libro que se llama Preparación para la crisis final y tiene Sí. una gráfica y yo me la aprendí. Y como todo era sin ingenieril, en la medida en la que yo me acerco al ideal, voy acercándome al proceso de santificación. Y también sé que esto de justificación por la fe es algo muy característico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ujú. Gracias, Moni. Pues la invitación es para que tomemos unos minuticos después que termine la clase o esta noche o mañana cuando tengan y que podamos escribir o pensar o llegar a nuestra propia, así como en el colegio nos decían que teníamos que sacar nuestra propia definición. Esa es la invitación que quisiera, lleguemos a nuestra propia definición. Si lo que hablemos esta noche y hablamos unos punticos y por la gracia del Señor que los ayude a que podamos entender un poquito más, el objetivo es que tengamos nuestra propia definición y aplicación a nuestra vida e interioricemos este concepto de justificación por la fe. Entonces quisiera darle paso a Fabián Cardoso. Él, el sábado que estábamos hablando de justificación y de la ley, ayer nos salió con esta sorpresa. Literalmente digo, mira lo que he preparado y Fabi, mejor dicho, fue espectacular. Por eso dije, tiene que compartir. Así que, Fabi, bienvenido, muchísimas gracias. Hola Martica y hola a todos. Hola, bienvenido. Gracias. ¿Necesitas que te haga, que comparta para que puedas pasar o yo te las voy pasando? Pues tú los puedes pasar, está bien. Pues esto fue un resultado de, como dice Martica, estábamos hablando con José y con ella acerca de este tema. Y pues esto es un tema que a mí también me ha gustado mucho estudiar. Y pues lo que hice aquí fue hacer una estructura de lo que es Romanos 3, 19 y 28. La hice para mí, para ayudarme a mí mismo a intentar entender qué significa justificación. Y pues el resultado fue este. Entonces, si quieres la pasas y las siguientes dos también. Ahí está bien. Y entonces, lo que hice fue lo siguiente. Antes de entender, de leer otra vez estos versículos que yo sé aquí que se han estudiado y se han estudiado y se han estudiado, me devolví un poquito otra vez al contexto inmediato que está en Romanos 2:17, pero esa es mi opinión, 2:17 más o menos. Y en esos versículos, yo me acuerdo que cuando se leían, se hablaba de que Pablo le estaba hablando a los judíos dentro de la iglesia de Roma y les decía, ustedes se llaman judíos, se apoyan en la ley y se enorgullecen de la ley, se jactan de que tienen la ley, ¿sí? De que con la ley ustedes son superiores a los demás, ¿sí? Entonces, y en parte no es tan mentira, porque cuando uno entiende la tradición judía, la base de esa tradición es que Dios le hizo un pacto a Abraham y el pacto decía que él iba a bendecir a las naciones por medio de ellos. Entonces, bueno, pues si ellos podían pensar, bueno, nosotros tenemos la ley, por medio de la ley vamos a traer bendiciones. Y nosotros leímos ahí en Romanos 2 que Pablo les decía a ellos, bueno, ustedes creen que son luz para los ciegos, ustedes creen que son maestros para los indoctos, ustedes creen que son guías para las otras naciones, pero en realidad no lo son, porque al final, como también José y Eliseo explicaron, todos están bajo pecado, todos son esclavos de pecado, tanto judíos como gentiles son esclavos del pecado. Entonces la ley no les daba esa posición para decir a ellos, no, nosotros tenemos el estatus, por decirlo así, de ser los merecedores del pacto y los que vamos a traer esas bendiciones del pacto a las naciones, ¿sí? Entonces esa ley no les daba esa capacidad, no los ponía en esa posición. Entonces en ese orden de ideas, para mí la palabra justificar, como la tengo ahí en la esquinita de abajo de izquierda, para mí justificar significa poner a alguien en el lugar correcto para participar de las bendiciones del pacto que Dios hizo con Abraham. Y creo que eso igual se va a explicar en el capítulo 4, pero para mí es eso, que Dios lo pone a usted en el lugar correcto
para que usted pueda ser un portador de bendiciones y ¿cómo se dice? Voy a dar bendiciones a otros. Entonces, con esa definición, entonces vamos a la estructura de Romanos. Entonces, lo que yo me puse a mirar es que Romanos, estos versículos del 19 al 28 del capítulo 3, parece que tuvieron una estructura definida que se llama una estructura quiástica. Y vamos a mirarla y mientras la miramos, explico qué significa la estructura quiástica. La siguiente y paramos en la siguiente. Ahí. Entonces, devolvámonos un poquitico. Eso ahí. Entonces, estos son los versículos del 3:19 y al 21. Entonces, los puse de diferentes colores. En el 19 habla acerca de la ley. Dice que la ley hace que todo el mundo esté condenado. ¿Sí? Ese es el objetivo de la ley. ¿Sí? Los que están bajo la ley van a estar en condenación, van a estar bajo el juicio de Dios. En el siguiente versículo dice, por esa razón, nadie puede ser justificado por la ley. ¿Sí? En el siguiente versículo, en el rojito, dice, porque por la ley conocen el pecado. Y de ahí en adelante, dice, aparte de la ley, Dios va a demostrar cuál es su justicia. Y entonces lo que sigue en adelante, lo que yo pienso es que los versículos siguientes, la idea es que uno los lea comparándolos con los anteriores. Entonces, por ejemplo, lo siguiente. Uy. La siguiente parte. Ahí, listo. ¿Hasta dónde? Hasta ahí está bien. Por ejemplo, cuando habla de la justicia de Dios, en la primera parte dice que la justicia de Dios, Dios la quiso demostrar aparte de la ley. Entonces, si era parte de la ley, ¿cómo la quería mostrar? Entonces, podemos ver el otro verdecito, que está en el versículo 22. Bueno, la quería demostrar por medio de la fe o la fidelidad de Jesús. ¿Sí? La siguiente parte, la rojita, dice, la parte de la rojita de arriba decía, por la ley conocen el pecado. ¿Sí? Entonces, en la parte rojita siguiente, dice, bueno, porque por la ley conocieron el pecado, todos pecaron, y por eso necesitan de la fe de Jesús. Si seguimos bajando, la parte inicial decía, por las obras de la ley ninguno se podía justificar. Entonces, en la parte de abajo, Pablo quiere decir, bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? El 24 dice, bueno, lo hacemos gratuitamente por la gracia de Dios mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y entonces, ¿cuál es el resultado final? La ley en la parte negrita decía que la ley nos condenaba, nos traía bajo juicio. Bueno, con la forma que Dios trae las cosas, nos trae perdón de pecados. Entonces, por decirlo así, no somos condenados en ese juicio. Entonces, yo hice esto porque me parece que estos son unos versículos muy densos. Y pues yo quería como que entender si tenía una estructura. Entonces, yo pienso que tiene una estructura y esta es la que quería compartir y pues Martica me dio la oportunidad de compartirlo con ustedes. Entonces al final, si seguimos un poquito más, la idea es que comparar, ¿sí? ¿Dónde está la jactancia? ¿Se acuerdan de que al principio decían que los judíos se jactaban en la ley, de que por la ley eran los portadores del pacto de Dios con las naciones, etcétera? ¿Dónde está la jactancia? Bueno, pues no puede estar en la ley siguiente. Y esa es la parte de esa primera parte del quiasmo, como la primera mitad habla de la ley, de que la ley no puede darnos eso, porque la ley nos pone bajo condenación, por la ley conocemos el pecado. Entonces, entonces ¿cuál es la solución? La solución es la segunda parte, que no es por la ley, sino por la fidelidad de Jesús o por la fe de Jesús, ¿sí? Que es la siguiente escalerita bajando. ¿Por qué? Porque es algo que no proviene de nosotros, sino proviene por algo que hizo Jesús. ¿Por qué? Porque todos pecamos y nosotros no tenemos con qué arreglar las cosas, ¿sí? Entonces, tenemos esa justificación gratuitamente y nos va a dar perdón de pecados. Entonces, al final, la conclusión está en el versículo 28, que es la última parte, creo. Sí. Que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, esto es un cuadrito que, perdón que lo resumí muy rápido, pero que pienso que tiene una estructura y que tiene que ver con lo que los judíos querían jactarse de que era su función, que creían que era por la ley, pero no, esa ley no les trajo eso. Y entonces Dios les dice, bueno, entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, la solución yo se la muestro. La solución es por medio de Jesús, que es la segunda mitad. Entonces, más o menos eso era lo que quería presentar.
No sé si, Ay, me perdón, imagino se que me hay un pasó. montón de preguntas. Yo no alcanzo a ver el chat, estoy tratando de abrir el chat un poquito, pero vi algo que, perdón, que estaba alumbrando, pero no puedo ver el chat. Si alguien tiene algún comentario o pregunta, necesitamos que interrumpa. Fabi, entonces la pregunta para ti también. O sea, yo sé que esto es una estructura hermosa porque la verdad, cuando la vi, cuando Fabián nos la envió, decía, pero es que resume lo que hemos estudiado durante meses. Y no solamente eso, sino que vemos, a mí me encantan las estructuras quiásticas porque las encontramos como por toda la Biblia y son como sorpresitas, sobre todo para reafirmar y para que nosotros entendamos de una forma y de la otra. O sea, si no entendía este pedacito, aquí se lo reafirmo en el paralelo que se construye, o es el complemento de lo que antes se había tocado. Entonces, mi pregunta para ti, en una frase, ¿qué entonces es justificación por la fe? Para mí, justificación por la fe es lo que Dios hizo y hace con nosotros cuando conocemos lo que hizo Jesús por nosotros. Nos pone en un lugar diferente al que estábamos para que nosotros podamos ser canales para dar a otros sus bendiciones. Para mí es eso, Dios lo pone, lo quita de donde uno está a donde Él quiere que uno esté. Y cuando es por fe, para mí significa cuando yo me identifico con la forma en que Jesús hacía las cosas. Entonces, cuando yo miro a Jesús y me identifico con Él, Él me pone en un lugar donde Él me quiere, donde Él es apropiado para que yo pueda ser un canal para bendecir a otros. Esa es mi definición personal. Gracias, Fabi. Perdón, Fabián, nos habías dicho que ahorita nos explicabas que era una estructura quiásmica. Oh, sí. Una estructura quiástica es exactamente lo que estamos mirando ahí. Es cuando se ponen ideas de una forma y se repiten de nuevo de forma reversa, de forma al revés. Por ejemplo, cuando ves en la estructura, por ejemplo, en la parte azulita, dice que por las obras de la ley ninguna persona, ningún ser humano será justificado. Cuando tú lo lees y empiezas a devolverte, encuentras que hay un paralelo en los versos siguientes, en el azulito que puse debajo, que está hablando de lo mismo, pero que está añadiendo algo o está contrastando algo. Por ejemplo, ambos hablan de la justificación, pero en la primera dice que no es por las obras y en el segundo dice por cuál es el medio, por la gracia de Dios, por la redención en Jesús. Por ejemplo, las rojitas están hablando de que todos han pecado. En las verdes están hablando de lo mismo, que la justicia de Dios sea, que esa parte de la ley o que es por medio de Jesús. Entonces es una estructura donde se dicen cosas hasta que llega como a un centro y después se empiezan a repetir dándoles un significado diferente o como dándole un contraste o añadiéndole algo nuevo para uno entender lo que había dicho antes. ¿Sí tiene sentido? Es como un sándwich. Entonces, en el centro está la carne de lentejas, sí, la carne, y de ahí entonces encima de la carne hay lechuga, debajo también hay lechuga, después hay tomate, en el otro lado hay tomate, y el pan adentro y afuera, o sea, arriba y abajo y hay pan. Entonces, como que se repite eso y en el centro está, pues, la carne. Muchas gracias, exactamente eso es. Mejor no lo puedo decir. Excelente, Y tengo la impresión que en este sándwich Pablo puso específicamente en el centro, que yo no, él está como la base en lo que él está diciendo, él como que está diciendo, yo no lo estoy diciendo porque me lo invento, sino porque lo estoy diciendo porque la ley y los profetas, una forma de referirse a las escrituras, al Antiguo Testamento, todo lo que le estoy diciendo está basado ahí, ¿sí? No, yo no me lo estoy inventando porque esa era una de las acusaciones que le tenían, que él se estaba inventando cosas. Entonces me parece que el punto centro es
es como que él está diciendo como la clave de dónde saca lo demás. Yo quiero comentar es que, digamos, esto es un club de estudio, ¿no? Y es que sí, ya lo sabíamos. Pero digamos que me impresiona porque yo pienso en Fabián, pero bien pudiera llamarse Julián, Juan, María, Josefa. Pero yo me imagino a Fabián escribiendo esto, rayándolo, de repente que Dios le diga, oiga, me suena, tu cara me suena, el versículo 19, ¿a qué voy? Como que esto es una invitación a que nosotros meditemos en la forma en la que estudiamos la palabra de Dios. Porque yo creo que a esto también es el club de estudio, tips o secretos o consejos o cuéntame tú, Fabi, cómo lo lograste. Y wow, digamos, yo mañana voy a empezar a ver si hay quiasmo en el capítulo 4 o el 5 o en todos los capítulos de la Biblia. Y fíjense cómo llegamos a estudiar la Biblia tan rico, tan delicioso, como un sándwich de carne de lentejas. Esto es lo que más me llevo del día de hoy, porque pues obviamente hay una duda que tengo, pero me siento que nos atrasamos porque todavía yo no tengo claro lo de por cuanto todos pecaron. Pero lo que más me gustó es este cuadro sinóptico. Deberíamos nosotros tener cuadernos, libretas, o sea, ¿dónde este man Fabián hizo toda esta vuelta? O sea, yo me imagino todos los rayones que este man hizo para llegar a hacer esto, o para que Martica llegara también a condensar esto. Eso es algo que me encantó el día de hoy. Sí, Monita. Hablando de estructuras quiásmicas, perdón que interrumpa rapidito, hay muchas en la Biblia y son hermosas. Yo cuando vi que Fabi había construido una, me llamó mucho la atención porque el Señor las utiliza, como hablamos, para reafirmar. Y cuando encontramos una en Daniel, cuando encontramos Génesis, la creación está también como una estructura. Y entonces es hermoso ver todas esas como la inspiración del Espíritu Santo para los escritores a hacer esto y que nosotros muchísimos años después lo podamos encontrar y hacer los cuadros y estudiar la Biblia a profundidad para que podamos reafirmar nuestros conocimientos y lo que el Señor quiere enseñarnos en ese momento. Sí, y lo aprecio mucho porque el fin de semana tuve una conversación con una persona cristiana que no es de ninguna denominación en particular, pero pues no es católica. Y pues obviamente es como un cristiano, no sé. Y, y pues obviamente cuando tú te enfrentas a esas personas, enfrentas como tu fe, qué bueno es esta estructura para estudiar, porque la verdad uno no se le olvida, esto es como para un quiz. Y pues uno muchas veces pierde el quiz delante de los que tiene que testificar. Pues, Fabi, muchísimas gracias. Esperamos muchísimos cuadros más. Yo sé que tú tienes que correr, así que muchas gracias por seguir Quedan 5 compartiendo minutos. ok. y si alguien desea que se lo enviemos, podemos enviarlo también al grupo para que lo tengan por WhatsApp, el cuadrito. Entonces, siguiendo con tratando de hacer más conciso y más claro, encontré esta ecuación y decía que gracia más fe más nada igual justificación. Yo no entendía esta parte de nada. Y nada, no quiero tomarlo como algo simple o como que digamos, no, pues yo no tengo que hacer esto absolutamente nada. Es más para que entendamos que no es por esfuerzo humano, que si anuláramos ese nada, que en este caso representaría nuestro esfuerzo, se mantiene gracia y fe, que esto es la justificación. Y por eso voy a continuar con el versículo 27, que ya es nuestra tarea de esta semana, porque encontramos en la parte opuesta ahora a los judíos que estaban en esta jactancia. También lo vimos en los versículos del capítulo 2, de los que mencionó Fabián hace unos minutos. Y leemos en el versículo 27 que Pablo les pregunta, les dice, ¿dónde pues está la jactancia?
Y él mismo se responde y dice, queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Él se está haciendo como una conversación con él mismo y está preguntando y respondiendo. Y después va a la conclusión que Fabi acaba de mencionar en el versículo 28 y dice, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Yo quise incluir dos versiones más para que pudiésemos entender un poco más este versículo. Esta segunda parte está en la versión Nueva Traducción Viviente y la última es la Dios habla hoy. No sé ustedes, pues mi Biblia es Reina Valera, yo siempre leo Reina Valera, pero sentí que al leerlo en estas otras dos traducciones entendí un poco más el lenguaje. Y voy a leer el versículo 27, dice, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Este pedazo me gustó mucho, porque nuestra libertad de culpa y de cargo no es por algo que nosotros hagamos hecho, sino está basada en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Y la tercera, que es la Dios hablado y dice, ¿dónde pues queda el orgullo del hombre ante Dios? Aquí ya cambia la palabra, pasamos de jactancia a orgullo. Y orgullo tal vez es una palabra que nosotros conocemos un poco más, que es un poco más, está en la escuela sabática, hoy lo estábamos leyendo. Y dice, queda eliminado. ¿Por qué razón? No por haber cumplido la ley, sino por haber creído. Así llegamos a esta conclusión, que Dios hace justo al hombre por la fe independiente del cumplimiento de la ley. Entonces, con el objetivo de entender un poquito más estos versículos, quería llevarlos a dos parábolas que Jesús contó. La primera está en Lucas 18, del 9 al 14, y si podemos ir buscando también Mateo 22, del 8 al 14, para que lo leamos. Y si alguien lo tiene, los escucho. Bueno, buenas noches, tengo Lucas 18 del 9 al 14. Dice, para algunos que se tenían por justos y menospreciaban a los demás, les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, el otro publicano. El fariseo oraba de pie consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, quedando lejos, ni quería alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero el otro no, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Gracias. Este era, y creo que ahorita estudiando un poquito más Isaías hemos entendido qué era lo que le había pasado al pueblo de Israel, cómo después de todas las conquistas, lo que le pasó al pueblo, lo terrible que tuvieron que sufrir con las conquistas de los babilonios, los asirios, etc. Ellos se volvieron muy apegados a la ley y los fariseos y empezaron a ser exageradamente guardadores de la ley, al punto que vemos que en sus oraciones era una autojustificación, autosuficiencia, una jactancia total, en la que ellos decían, pues gracias porque yo no soy como los otros. Y esto lo veíamos también en los capítulos que leímos, el 2 y incluso el 1 de Romanos. Pablo los está acusando exactamente de lo mismo. Pero ahora sí nos venimos un poquito a nosotros también. Creo que muchas veces caemos en esto mismo. Puede ser que no públicamente, o a veces públicamente lo hacemos, la verdad. Dando gracias porque nosotros sí hacemos esto, porque nosotros sí guardamos el sábado, porque nosotros sí somos vegetarianos, porque nosotros sí guardamos la ley y nuestra ley de acuerdo a cómo la entendamos, porque hay gente que amplía muchísimo más la ley y empieza a guardar hasta las cosas más pequeñas como si fuesen ley. Y vemos el versículo 14 que dice que el que fue justificado, y si estamos hablando aquí de justificación y de la justicia, el que fue justificado fue el publicano, porque él
sí entendió justificación por la fe. Él sí entendía que no se trataba de él, se trataba de que Dios tuviera misericordia de él, que él reconocía su estado de pecador y era a través de la gracia que él podía ser justificado. Y dice, fue a casa justificado porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y ese es el problema con el orgullo y con la jactancia y con esa autosuficiencia. No permite que Dios, no permite lo que les escribe ahí, que sustituir la gracia divina por la moralidad y la justicia propia. Perdón, veo aquí el chat que está alumbrando. Veía una mano, Geraldine tenía la mano Sí. levantada. Ajá, Geraldine. Buenas noches y Hola. lo que pasa es que acá, bueno, me surgen algunas preguntas, voy a hacer solo una, y dice, digamos acá, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por obras que la ley exige. Entonces acá, digamos, ¿cómo aborda de pronto uno a una persona? Yo he tenido la oportunidad de hablar con personas de otra religión y me decía, pues que ellos guardaban, digamos, los mandamientos porque decía que abarcaban dos cosas. Entonces ya nosotros sabemos de pronto lo que es servir al prójimo o amar al prójimo y a Dios, ¿sí? Pero no aceptan de pronto. Siento que piensan que en la cruz quedaron clavados los 10 mandamientos. Entonces uno ahí como basa como la fe, ¿cierto? Como decimos, no es así, porque digamos que de estos textos muchas personas se toman que no se obedece la ley, digamos los 10 mandamientos. Geraldine, si tú me permites, podemos llegar al versículo 31 y ahí está la respuesta. Gracias. Porque Vale. tienes toda la razón. Y el objetivo no es tampoco desechar la ley. Y en lo que Fabián decía, Pablo se estaba enfrentando a eso también, porque mucha gente le decía, no, entonces ahora podemos hacer lo que queramos y ya no estamos bajo ninguna ley. No es llegar a ese punto tampoco, pero creo que eso en el versículo 31 lo vamos a tocar. Entonces, prometo que lo respondemos. En la otra parábola que tenemos es la de Mateo. Si alguien la tiene y la leemos rapidito para que podamos continuar y llegar al versículo 31. Yo la tengo, Tallicita. Gracias, Leonita. Dice, luego dijo a sus criados, el banquete está listo, pero aquellos invitados no merecían venir. Vayan pues ustedes a las calles principales e inviten al banquete a todos los que encuentren. Los criados salieron a las calles y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y así la sala se llenó de gente. Cuando el rey entró a ver a los invitados, se fijó en un hombre que no iba vestido con traje de boda. Le dijo, amigo, ¿cómo has entrado aquí si no traes traje de boda? Pero el otro se quedó callado. Entonces el rey dijo a los que atendían las mesas, átenlo de pies y manos y échenlo a la oscuridad de afuera. Entonces vendrán el llanto y la desesperación, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Leonita, muchas gracias. La razón para incluir esta parábola es porque vemos ahí de otra manera ejemplificada ese manto de justicia que tanto hablamos y que el Señor estaba tratando en esa parábola que la entendiéramos, y es que entraron pecadores, entraron justos, o sea, Él no está diciendo solamente entraron los que habían sido justificados, entraron todos a la boda porque la gracia es para todos, la salvación, la justicia es para todos. Pero ahí es donde está la diferencia, porque esa persona que no había aceptado que Jesús lo cubriera, que no había aceptado tener el manto de justicia, entonces era una persona que estaba ahí, pero no estaba completo, no estaba listo y preparado. Y vemos lo que pasa. Es una persona que debe salir. Cualquiera de nosotros nos puede pasar porque este es un error en el que caemos frecuente y rápidamente, en el de creer que es por algo de nosotros mismos, o sea, es por nuestra justicia, por nuestra autosuficiencia. Y por eso, si vamos a los dos versículos del Nuevo Testamento, a Tito y a Efesios, quisiera interrumpir un segundo que dice Paula, ya pude abrir el chat, ya puedo leer sus comentarios, perdón. Dice, fe y obras que Dios requiere la entrega completa del corazón antes de que pueda efectuarse la justificación.
y a fin de que el ser humano retenga la justificación, debe haber una obediencia continua mediante una fe activa. Paula, muchísimas gracias. Ese comentario tuyo va a salir en unos minutos otra vez, porque allá es donde vamos a llegar. Pero antes entonces quisiera leer Tito 3:5 y Efesios 2:8 y 9. Si alguien, 2 personas que lo tengan por ahí. Tito 3:5 nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Gracias, Joan. Aquí, Pablo nuevamente reafirmando y asegurando que nosotros entendamos que no es por obras de justicia que nosotros hagamos, que la salvación no es por nosotros, por nuestras obras, por nuestra obediencia. Eso es lo que quisiera que lo primero que quedara muy claro. Yo sé que lo hemos venido estudiando, pero créanme que para mí fue difícil y por eso cuando les mostraba la ecuación de ese nada ahí, era algo que yo no había podido entender. Y no lo había podido entender porque es que nuestra tendencia y unos más que otros, a veces si somos muy proactivos, es a sentir que nosotros tenemos que hacer algo, que es porque yo soy juiciosa y porque he sido juiciosa toda mi vida, por eso el Señor me va a salvar. Y ese es un error gravísimo en el que estamos cayendo y que nos está velando hasta cierto punto. No nos permite ver que la salvación es un don, es un regalo. Y Efesios. Yo lo tengo. Gracias. A ver, dice Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Exacto. Y aquí ya Pablo agrega algo más, y es como en contraposición a lo que vemos de esta jactancia. Y dice, no se hace por obras para que nadie se gloríe, para que la matutina de George Knight decía que tal que en el cielo tuviéramos que escuchar a las tías hablando de yo hice todo esto y esto y por eso soy salva. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí, es para que no es gloria de ninguno de nosotros, es solamente por la gloria de Dios y por su regalo. Entonces, esta cita del Camino a Cristo la quise incluir aquí porque amplía un poquito más esta situación en la que caemos y dice, hay quienes profesan servir a Dios mientras dependen de sus propios esfuerzos para obedecer su ley, para formar su carácter correcto y asegurarse así la salvación. Sus corazones no son impulsados por un sentido profundo del amor de Cristo, sino que procuran cumplir con los deberes de la vida cristiana como algo que Dios requiere de ellos para poder así ganarse el cielo. Una religión tal no vale nada. Y pues esto es duro que la hermana Elena haya dicho que una religión en la que uno está haciendo sus mejores esfuerzos no vale nada, pero es que ahí está la clave, está la respuesta. Dice que nosotros dependemos de nuestros propios esfuerzos y ese es el error, cuando no está impulsado por un profundo amor de Cristo, sino es un amor a nosotros mismos, es el yo queriendo hacer por nosotros mismos lo que es la obra de Dios en nuestra vida. Y esto quería compartirlo, es un libro que se llama 95 tesis acerca de la justificación por la fe, que es de Morris Venden. Y la razón para incluirlo aquí, sé que tiene bastante texto y no sé, no quisiera leerlos uno por uno, es más como si alguno encuentra dentro de los errores o las verdades, los errores están son afirmaciones y yo literal pegué acá, son afirmaciones que muchas veces nosotros hacemos o conceptos que tenemos erróneos y él los presenta comparado después a las verdades. Entonces vemos errores como que la justicia es algo que nosotros hacemos, que la justicia no es otra cosa que buenas obras, que la justicia es algo que podemos ganar o que la justicia es algo que podemos buscar fuera de Cristo. Él continúa diciendo que nuestras buenas acciones tienen algo que ver con nuestra salvación o que la justicia de Cristo es solo para nosotros y no algo que debe morar en nosotros. Que nosotros debemos hacer lo que podemos y que Cristo suple la diferencia. O sea, si yo llego hasta aquí y Señor sigue el resto, y que moralidad lo mismo de justicia. Pero si ahora vamos a las verdades, dice, tengo que mover, que el cristiano, ay, perdón, qué pena con ustedes.
tratando de quitar todos los videitos para poder leer. Dice, las verdades son, el cristiano hace lo que es correcto porque es cristiano, nunca con el fin de llegar a serlo. La justicia equivale a Jesús. Aparte de él, no poseemos ninguna justicia. El único modo de encontrar la justicia consiste en acudir a Jesús. El cristianismo y la salvación no se basan en lo que uno hace, sino en una persona a quien uno conoce. Y considerar que se obra bien porque no se hace el mal no significa que se obre bien, ¿sí? O sea, simplemente yo dejo de hacer y ya por esto hago las cosas bien. Considerarse bueno porque no se es malo no significa ser bueno. La justicia puede transformar a una persona en un ser moral, pero la moralidad no la puede convertir en una persona justa. Y por último dice, nuestras buenas obras no pueden ser la causa de nuestra salvación. Nuestras malas obras, por contrario, nuestras malas acciones tampoco pueden constituir la razón de nuestra perdición. Entonces, quería compartir eso con ustedes por si los pone a pensar también un poquito alguna de las cosas que encontramos aquí. Y entonces llegamos a que somos justificados para la gloria de Dios. Y estos dos versículos que incluí, Filipenses 1:11 e Isaías 61:3, hablan, el primero pues dice, llenos de frutos de justicia para que por medio de Jesucristo, ¿qué son por medio de Jesucristo? Perdón, para gloria y alabanza de Dios. E Isaías 61:3 dice, serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová y para gloria suya. Entonces, la jactancia, la gloria, la autojustificación es el error en el que estamos cayendo cuando nuestra justificación, nuestra salvación es para gloria solamente de Dios. Y el problema en el que estaban los judíos, que ya lo encontramos en los versículos 29 y 30, es que ellos estaban haciendo no solamente la autojustificación y la jactancia de la que hemos venido hablando, sino que los judíos creían que solamente era para ellos la salvación. Dice ahí el versículo 29, ¿es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Entonces Pablo se responde y dice, sí, también es Dios de los gentiles. Pues no hay más que un solo Dios, Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa fe a los que no están. Y yo sé que ya habíamos hablado de la circuncisión, ya hablamos en el capítulo anterior y vamos a volver a hablar porque este era un tema muy complicado, muy difícil en el momento, porque venía de esa identidad que tenía en los judíos con el pacto de Abraham, con Génesis 17:10, cuando Dios le dice que esta será nuestra señal. Y establece esa circuncisión que la vemos a partir de ese momento que Abraham circuncida a todo el mundo y de ahí en adelante es un sentido de pertenencia y de identificación de los judíos. Después con el pueblo de Israel ya amplía un poco más el concepto de Dios. Y por eso quería leer Deuteronomios 36. Sigamos rapidito. Porque inicialmente, cuando se estableció el pacto y la circuncisión como señal, el Señor lo que quería también era que volver a reforzar ese concepto, que Abraham y todo el pueblo y toda su descendencia no debían depender en su propia fuerza, no debían depender, incluso los estaba hiriendo en una parte que iba como lo contrario de la masculinidad, de la fuerza. Y eso era como para recordarles que no dependía de qué tan fuertes ellos eran, sino que tenían que tener una total dependencia en Dios. Y Deuteronomio 30, si alguien lo tiene. Dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Gracias, Joan. El Señor se los pone aquí clarito, les dice, no es solamente porque vamos a hacer la circuncisión, sino porque es una circuncisión del corazón. Literalmente quitar todo lo que estorbe, todo lo que haga por ahí, estorbo básicamente, para que puedan en realidad obedecer, para que puedan conocer y para que amen. Lo que el Señor les estaba diciendo es,
yo les voy a limpiar el corazón para que ustedes me puedan amar. Pero los judíos se olvidaron de eso completamente y se volvió, fue como hablamos, era algo de identidad y de orgullo nacionalista, y por eso quien no era circuncidado, pues ahora no tenía justificación o no tenía salvación. Y así como estudiamos ya en Romanos 2, 28 y 29, que lo voy a saltar porque ya no les queda mucho tiempo, les recomiendo, pues si quieren estudiar y profundizar un poquito más, también leer Filipenses 3, del 3 al 10. Estos son los versículos en los que Pablo, él dice, yo fui circuncidado a los 8 días, yo fui judío de judíos, fariseo de fariseos, mejor dicho, él está mostrando cómo si era por cumplir la ley, él cumplió la ley y cumplía hasta lo más detalladito. Pero ahí finalizando el versículo 10, él dice que es por la justicia de Dios y no por nada de lo que yo haya hecho o por lo fiel que fui en cumplir la ley. Y vamos a Gálatas 5, 6 y ahí nos queda al ladito 6, 15 para que podamos leer los dos versículos. Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y 6:15 de una vez también. 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Gracias, Miel. Pablo está nuevamente haciendo énfasis y diciendo, ya no se trata que fuimos circuncidados o no fuimos circuncidados, ya se trata es, primero, y en el versículo 6 del capítulo 5, él dice, de la fe. Y aquí está hablando en el versículo 15 de una nueva criatura, porque Jesús ha mostrado y ha cambiado todo eso que el sistema de sacrificios, el pacto, ya es un pacto diferente y es un pacto que ha sido reafirmado directamente con Jesús por su muerte, y tenemos que empezar a entender es que la circuncisión es del corazón, que tenemos es que limpiar y pedirle al Señor que nos limpie el corazón para que podamos ser unas nuevas criaturas. Y ahora esto nos lleva a el versículo 31 y a la pregunta que Geraldine tenía, porque Pablo aquí vuelve después que ya ha hecho como esta exposición de los judíos y dice del problema que ustedes tienen con que la justificación no es para todos, vuelve a retomar a decir, ¿qué decir entonces? ¿Anulamos la ley con la fe? Y él se responde y dice, de ninguna manera, confirmamos la ley. Sí. Y esta versión quise traer la nueva versión internacional porque dice, entonces si hacemos énfasis en la fe, esto significa que podemos olvidarnos de la ley. Y vuelve y afirma que por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Y me gustó mucho esta traducción o esta versión de nueva versión internacional, porque el hecho que afirme que cumplimos verdaderamente la ley cuando tenemos fe, lo hemos expresado en estos otros versículos. Si vamos a Gálatas, o si ya estamos en Gálatas y nos devolvemos un par de capítulos, y vamos a leer los versículos 21. Ay, perdón, estaba tratando de abrir el chat, que vi que entró un chat aquí. Entonces sí podemos leer versículos 21 al 27. Bueno, Entonces, pues. la ley Dale, contradice Seba. las promesas de Dios de ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes que llegara la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un guía, porque todos sois hijos de Dios por la fe en
en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gracias, Sein. Pablo, yo sé que Romanos y después Gálatas, si estamos hablando de ley, él sigue y él continúa en la carta a los Gálatas hablando de esta disputa, porque es que lo que tú nos mencionabas, Geraldine, no solamente es ahora, y cuando nos enfrentamos a otras denominaciones o a ciertas personas que nos dicen que la ley fue clavada en la cruz y que ya no tenemos que vivir bajo la ley o que no tenemos que guardar los 10 mandamientos. En ese sentido la ley, porque creo que la ley aquí estamos hablando es, y Pablo cuando hace referencia a la ley, él hace referencia a la Torá, a todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Y entonces dice, y lo que leíamos en este versículo 31, en la versión que nos gustó, dice que cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. Voy a adelantarme, entonces porque ya nos quedan pocos minutos, voy a irme a una cita que tengo del Camino a Cristo y después nos podemos devolver a leer los otros versículos para alcanzarla a leer, y esto nos amplía un poquito más. Dice, la ley de Dios es la expresión de la misma naturaleza de su autor. Es la personificación del gran principio del amor y es por lo tanto el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. Y quiero que pues tengamos como resaltado mentalmente que es la expresión de la naturaleza de Dios y que es el gran principio del amor. Y eso de personificación es aún más hermoso porque lo vamos a ver en Jesús. O sea, cuando Jesús vino y ya vino a mostrarnos la ley, pero que la pudiésemos entender. Perdón que voy a hacer un paréntesis rapidito, había un ejemplo en el mismo libro de Morris Benden, él decía que una señora fue básicamente a comprar una tela y no fue hasta que vio el vestido y ahí se devolvió y dijo, oh, ya entiendo lo que la tela puede hacer. Es una historia muy bonita la que él cuenta, pero para resumírsela es hasta que nosotros no vemos la forma, hasta que no entendemos en Jesús el cumplimiento de la ley, no la entendemos. Y por eso es que el Camino a Cristo está diciendo que es la personificación del gran principio del amor de Dios. Continuando dice, y es por lo tanto el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. Si nuestros corazones están renovados a la semejanza de Dios, si el amor divino está implantado en el alma, ¿no se cumplirá la ley de Dios en nuestra vida? Cuando el principio del amor es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado a la imagen del que lo creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto. Pondré mis leyes en su corazón, también en su mente las escribiré. Y si la ley está escrita en el corazón, ¿no moldeará la vida? La obediencia, es decir, el servicio y la lealtad que se rinden por amor, es la verdadera prueba del discipulado. Por esto dice la Escritura, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y no hay verdad en él. En vez de eximir al hombre de la obediencia, la fe, y solo ella, nos hace participantes de la gracia de Cristo y nos capacita para obedecer. Resalté este pedacito porque quisiera que nos devolviéramos entonces a esta pregunta. ¿Anula la ley, la fe anula la ley? Y vemos que la respuesta que tenemos aquí es que la fe nos capacita y nos capacita para ser participantes de la gracia de Cristo y para obedecer. Y esto es por amor, es porque la ley es un reflejo del carácter de Dios y su carácter es amor y es misericordia. Entonces, yo sé que nos estamos adelantando un poquito en el estudio de Romanos y pues dudaba qué tanto incluir los versículos de Romanos 10 y Romanos 6 porque en unos meses los vamos a tocar. Pero básicamente, y sé porque ya nos quedan unos minuticos y quisiera también escucharlos, el objetivo de tocar este punto y como de empezar a abrir esta compuerta, porque más adelante vamos a seguir hablando de fe versus ley, fe versus obras. Esto es como el tema también de muchas de las epístolas del apóstol Pablo. Es que podamos entender primero qué es justificación por la fe y nuestra propia definición. Y segundo, cómo se relaciona la ley y la fe. Si de verdad es abolida, si qué pasó con la ley y la cruz, y sé que lo vamos a estudiar más adelante,
pero por el momento quiero dejarlos es que la fe es la que nos capacita, es como el puente, es como el vehículo para que podamos cumplir la ley, para que podamos obedecer y para que podamos creer en que la ley fue cumplida en Jesús. Y como Jesús es la persona que personifica la ley y nos da ejemplo para poder también, nos da ejemplo y nos da poder para poder obedecerlo. Entonces, no sé si tienen comentarios, si desean Sí, o preguntas. Me gustaría de pronto opinar un poquito. Me pareció muy interesante todo cómo fuiste desenvolviendo el tema y cómo las mismas cartas, todas en su conjunto, pues tienen un mismo propósito, ¿no? Pablo nos explicaba, o nos explica, ¿no? Nos da la explicación por un medio de pronto de una forma de hablarle a algunos y de otra forma de hablarle a otros. Entonces eso me parece muy llamativo. Y pues yo lo contrasto mucho con el libro de Fe y Obras porque pues sí me ha costado mucho entender, así como tú dijiste, un poco el tema, pero me parece interesante y simplemente quería compartir esto, que dice, a fin de que el hombre sea justificado por la fe tiene que alcanzar un grado donde domine los afectos e impulsos del corazón y mediante la obediencia, la fe misma es hecha perfecta. Y hago ese énfasis en y mediante la obediencia, porque ahí es donde de pronto lo que decía Geraldine, es importante tener la ley, o sea, es importante la obediencia, porque esa obediencia realmente es por medio de donde se perfecciona esa fe y es hecha perfecta. Por eso me impresionó el versículo, el que tenemos aquí mismo, el de la Nueva Versión Internacional, porque dice, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley, y se une mucho a lo que dice aquí la hermana Elena, y mediante la obediencia la fe misma es hecha perfecta. Entonces creo que el complemento importante e impenetrable de la fe y la ley nos hacen entender mucho el tema de la justificación. Y ya eso quería compartir y muchas gracias. No, Paula, muchas gracias a ti. También quiero hacer un pequeño comentario. Te felicito por tu ponencia de hoy, estuvo muy, muy interesante. Creo que todos hemos descubierto cosas nuevas gracias al Señor que nos ilumina. Igual quiero comentar que a mí me sigue intrigando mucho la cuestión de, por ejemplo, cuando nuestro Señor se le aparece a Pablo en Damasco, ¿no? Él iba con toda su intención de ir a destruir a los hijos del Señor, pero vemos aquí que no, me pregunto yo cuánto le habrá costado a Pablo tener que ¿cómo recapacitar con las ideas que él había aprendido a lo largo de su vida? Porque para él la ley era todo, pero al momento en que el Señor le encomienda un nuevo inicio de vida, él tiene que despojarse de todas esas enseñanzas e ideas erróneas que tal vez había aprendido a lo largo de su vida, porque él no fueron de 1 o 2 años, sino de una vida entera. Entonces debemos también tener esa lección de que si tal vez comprendimos en algún momento erróneamente la ley o la justificación, o si no la hemos estado viviendo como el Señor nos pide, creo que también debemos seguir esforzándonos de comprender qué es lo que el Señor quiere para nosotros hoy. Y es importante y fundamental más que nada pedirle al Señor que sea Cristo quien mora en nosotros. Y como decía Pablo, revestirnos de Cristo, porque se puede decir que entre comillas ese es el secreto, pero no es nada secreto, sino que es lo que siempre debemos de buscar diariamente, revestirnos de Cristo, porque es a través de Él, de su ministerio y de cómo nos explayó o mostró el reino de Dios, para que nosotros a través de su enseñanza y de su vida podamos comprender cómo es que el Señor nos quiere salvar a nosotros. Porque bien el ser humano siempre busca la manera de buscar méritos, pero con el Señor las cosas no suceden así. Al Señor no le importan nuestros méritos, sino lo que Él quiere es que hagamos las cosas por amor, como mencionábamos. Porque si nosotros hacemos las cosas porque queriendo buscar la aceptación de Dios o porque así vamos a estar más cerca de Dios, como incluso pasa humanamente, decimos voy a hacer esto para ganar su favor, o como dicen
aquí en México, vamos a echarle la barba para ver si me vuelvo su amigo. Pero con Dios no ocurre esto, sino que el Señor quiere una relación íntima con nosotros. Y también una vez leí, creo que en el Espíritu de Profecía, que mientras más pasemos tiempo con nuestro Señor, con nuestro Padre Celestial, mientras más le busquemos, más vamos a ser semejantes a Él. Y ese sea nuestro propósito, no solamente hoy, sino el resto de nuestras vidas. Gracias, Zane. Y solo para comentar un poquito lo de Pablo, yo siento que Pablo lo entendió porque Romanos 10:4, aquí lo tengo, Romanos 10:4 dice que pues al fin de la ley es Cristo para justicia de todo el que cree. Y es que no quiero adelantarme mucho porque sé que vamos a tocar Romanos otra vez, pero cuando está hablando de fin es porque él entendió que es Cristo, o sea, que el objetivo, que el propósito, que el cumplimiento, que en el momento que él se vació a sí mismo, o sea, que porque Pablo se entregó completamente, o sea, Pablo dejó de ser quien era y todos esos preconceptos fue porque él tuvo una entrega total a Dios en el momento de decirle, bueno, Señor, así como lo de vasos vacíos y llenos, o sea, él se vació de sí mismo y dejó que el Señor lo fuera educando y lo empezó a educar y qué hermoso que fue el Señor quien le enseñó directamente, Jesús quien le enseñó directamente y por eso tiene esa profundidad, ese conocimiento, es porque él entendió que era Jesús, que Jesús era el fin de la ley, el principio de la ley, que no era él teniendo que guardar la ley y todos esos diferentes mandatos o las reglas que tenía, sino que todo lo que él había estudiado, todo el Antiguo Testamento, todo lo direccionaba hacia Jesús. Y en el momento que él entendió eso y su sacrificio, pues ya todo tuvo sentido. Y el resto, el Señor hizo el resto de trabajo en la vida de Pablo y pues gracias a Dios porque tenemos estos hermosos mensajes. Sí, Exacto. quiero agregar algo, porque no es fácil entender todo esto, como todos lo han dicho, no es sencillo, ¿sí? Y ahora yo también estaba leyendo el libro Fe y Obras y encontré una frase que también me desbarató muchos argumentos, ¿sí? Y encontré esto que dice Elena de White: es peligroso considerar que la justificación por la fe le pone mérito a la fe. Y entonces dije, pero ¿cómo así? ¿Qué es lo que pasa si es justificación por la fe? Porque después leyendo más adelante uno entiende que definitivamente tampoco es por mi fe, ¿sí? Tampoco es que yo, tengo que tener fe para hacer, no, es que eso es lo difícil a veces de comprender nosotros, y lo que pasa es que Dios nos dio un regalo, ¿sí? El regalo está ahí, no necesitamos hacer absolutamente nada, ¿sí? O sea, no es por nosotros, porque yo haga algo que me merezco el regalo, sino simplemente porque Cristo me lo dio, ¿sí? Cristo me lo da y no lo tiene. Obviamente necesito por lo menos yo decir sí, acepto el regalo o no, simplemente no lo quiero, ¿sí? Pero ahí está, y por eso Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús ya está ahí, pero nosotros tenemos que ir a abrirle. Pero definitivamente no es por lo que yo haga que Cristo está ahí, sino porque Cristo ya está ahí, simplemente está ahí el regalo. Yo lo único que tengo que decir es sí, lo acepto, simplemente, porque Dios no te va a obligar a las malas a que seas justificado, pero tu justicia ya está ahí, que era lo que yo les exponía la clase pasada, que es algo personalizado, ya está para mí, yo veré si lo acepto o no, pero yo no tengo que hacer absolutamente nada para recibirlo, es un regalo inmerecido y ahí está. Quiero agregar algo. Dale, José, perdón. Solo una palabra que nos cambia la percepción cuando entendemos fe como fidelidad, cuando entendemos que es la fidelidad de Jesús. A mí eso me ha ayudado muchísimo para poder entender qué es esa fe en sus promesas y es la fidelidad que va a cumplir las promesas. José, perdón. No, tranquila. Ya que estamos hablando de la fe, hay un texto sobre la fe que cuando yo lo descubrí me gustó mucho por la definición que el mismo Jesús o la relación que el mismo Jesús le da a la fe. Está en el libro de Lucas, capítulo 17, los versículos del 3 al 6. Y dice más o menos lo siguiente, dice, mirad por vosotros mismos, está hablando Jesús. Si tu hermano peca contra ti, corrígelo. Y si se arrepiente, perdónalo.
Y si 7 veces al día peca contra ti, adivine, y 7 veces vuelve a ti y te dice me arrepiento, ¿qué hay que hacer? Perdonarlo. Y me gusta este ejemplo porque aquí es donde el Señor quiere mostrar ejemplos prácticos de todo esto que estamos hablando, de cómo nos afecta la justificación a nosotros, de qué significa estar en fe. Cuando los apóstoles dicen esto al Señor, que si 7 veces viene tu hermano que te insultó 7 veces y 7 veces viene arrepentido y te dice disculpa, tú lo tienes que perdonar. Yo a veces pensaba, bueno, a la cual me canso yo, a la cuarta como que ya no le creo. El Señor habla de 7 y 7 sabemos que no es porque sean 7 y a la octava no, sino es para decir que siempre que venga a ti. Y miren la respuesta de los apóstoles, versículo 5. Dijeron los apóstoles al Señor, uy Señor, aumentanos la fe. O sea, la respuesta de los apóstoles fue, eh, ayúdanos a entender lo que significa tu fidelidad, como decía Marta, porque esa fe, esa fidelidad del Señor tiene que ver con la relación con el prójimo y eso es guardar la ley. Esa es la relación que hay entre la fe y la ley. Y el Señor les respondió, que es el texto que leemos muchas veces, pero creo que pocas veces leemos el contexto. Y el Señor le responde, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este árbol, quítate y plántate en el mar, y él os obedecería. Ese texto lo sabemos mucho, pero lo interesante es el contexto en el que Jesús lo dice, el contexto de tener buenas relaciones. Cuando nosotros pecamos, lo que estamos haciendo es rompiendo relaciones con Dios y por ende con el prójimo. El Señor nos muestra en su carácter qué es lo que quiere de nosotros y es que volvamos a reconstruir esas relaciones y precisamente eso es la ley. Si ustedes detallan la ley no viéndola como un cúmulo de normas, inclusive toda la Torá, no solo los 10, sino los 600 y pico de normas que hay después, de alguna manera, porque de todos modos esas 600 y pico de leyes las dio el Señor, esa no fue que se las inventó Moisés, esas las dio el Señor. Todas ellas lo que están buscando era reconstruir relaciones. Honra a tu padre y a tu madre, no mates. Y Jesús después lo agrega, no solamente no matar, es no trates mal a tu hermano, respeta las relaciones de los otros matrimonios, no inventes cosas de tu hermano. Todo eso lo que está buscando es mantener relaciones. Y cuando entendemos que eso es lo que es en sí guardar la ley, nosotros cuando usamos la palabra obedecer a veces suena como imposición. Entendamos que obedecer es escuchar atentamente. Lo que el Señor está buscando de nosotros es que reconstruyamos relaciones con Dios primeramente y al reconstruirla con Dios la estamos reconstruyendo con mi hermano y es finalmente lo que el Señor quiere mostrarnos a través de la justificación, es reconstruir eso que el pecado dañó. El Señor nos quiere mostrar cómo reconstruirlo. Y nos parece difícil, sí puede ser difícil, como dicen los apóstoles, uy no Señor, danos más fe. Bueno, ahí es el punto de la fe, entender que esto es lo que el Señor realmente quiere de nosotros. José, muchas gracias. Yo no sé si alguien más tenga algún comentario, qué pena que nos hemos pasado unos minutos. Aquí sí quiero leer otra frase aquí del libro, que creo que a Paula también le impactó esta. Dice, el ser humano, pues es que eso es lo importante que sepamos y que como que concluyamos, que el ser humano no puede hacer nada que lo haga acreedor del amor perdonador de Dios. O sea, no podemos hacer absolutamente nada. Pero cuando el amor de Dios penetra en el alma, lo llevará a hacer las cosas que Dios siempre requiere y que él debería efectuar simplemente por placer. Y en este caso, habrá hecho tan solo lo que fue su deber, ¿sí? Entonces, definitivamente nosotros, por nosotros mismos, nada. Y si hay cosas buenas en nosotros, tampoco es por nosotros. Como dijo Pablo más adelante, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y por eso es que hago cosas buenas, no por mí, sino porque Cristo vive en mí. Eli, muchas gracias, sí, Señor. Esa es una lección que tenemos que aprender diariamente porque muchas veces aprendemos, recordamos y otra vez intentamos, otra vez aparece el yo tratando de hacer las cosas por nosotros, cosas buenas por nosotros mismos. Pero pues ahí vuelve la lección y no es nosotros tratando de dejar de hacer ese esfuerzo, es simplemente confiar, que es fe, confiar, entregarnos y creer.
Eli, creo que Joa se Sí, creo que desconectó. se le fue la... Sí, ella me pidió por interno que tuviera la oración final, pero pues estaba esperando que me diera el paso. Entonces ustedes dirán. Dale, dale, Paula. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, igual, por este espacio y por compartir los conocimientos que Dios ha puesto en tu corazón con todos nosotros. Vamos a orar. Padre amado, mi Señor y Dios, gracias te damos porque pones el deseo, Señor, en nuestro corazón de aprender de ti, porque abres nuestra mente y nuestro corazón para recibir a tu Santo Espíritu, Señor, y ayudarnos a romper de pronto todos esos errores en los que hemos fundamentado de pronto nuestra fe, Señor. Y en esta hora vamos con un solo pedido a ti, es aumentanos la fe, Señor. Ayúdanos a ver mejor tu palabra, Señor, a creerla y a ser hacedores de ella. Quédate con cada una de las personas que están aquí, para que en cada paso que demos, Señor, podamos voltear a ver esa cruz, a verte a ti y saber que todo lo que hagamos, en lo que creamos, lo que vivamos es por ti, Señor, y que todo te lo debemos solamente y exclusivamente a ti, Cristo Jesús. Gracias por este momento. Te pido que bendigas a cada una de las personas que están aquí, a sus familias, Señor, y que nos ayude, Señor, a poner siempre las palabras correctas para poder llevar buenas nuevas y salvación a otras personas. Queremos ser colaboradores contigo, como nos lo has pedido, Señor. Acompáñanos y cuídanos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, lo pedimos todo y agradecemos. Amén.